Bueno, pues hemos llegado a la sección, creo, más importante dentro de lo que va a ser este curso. Vamos a meternos con el trabajo y el uso multicapa con Nexus. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Bueno, lo que sucede en este punto es que tienes que tener claro en todo momento qué es lo que quieres conseguir. Tienes que tener claro también el hecho de los sonidos y su definición. El concepto de qué es un bajo, el concepto de qué es un plug, un lead, una voz, un pad, un ukelele, es decir, todo el rango de sonidos o un gran abanico. Tienes que conocerlo y saber en todo momento qué es lo que quieres conseguir. Quieres conseguir un bajo electro, un bajo desgarrado, un bajo deep house, un bajo ochentero. Todo este tipo de términos y todo este tipo de cosas son las que tienes que tener claras para ir añadiendo capas, efectos, grupos acorde a lo que estás buscando. ¿De acuerdo? Esto no es sencillo para nada y aquí es donde realmente unos productores brillan por encima de otros, con lo cual aquí es donde está realmente el secreto y el poder de Nexus. Pero tienes que aprender a diferenciar cuando un sonido puede ser protagonista, cuando un sonido puede ser ¿cómo decirlo? Un artista invitado, una capa secundaria, ¿vale? Algo que va de relleno y cuando tienes que usar sus efectos o no, porque hay muchas veces que, como hemos comentado, algunos de los efectos tienen no muy buenos, no dan muy buenos resultados, con lo cual tenemos que decidir si utilizarlos o no y cuándo. Para empezar vamos a hacer una técnica que a mí me da y me ha dado bastante buen resultado para potenciar el sonido de Nexus. Porque aunque está muy bien y aunque tiene muchos recursos en su interior, lo cierto es que hay veces que suena un tanto a plástico. Suena como inerte, como sin vida, como que le falta y a la vez le sobra algo. Al haber trabajado tantos años con él, pues he aprendido más de un truquillo que te voy a enseñar a lo largo de esta sección. Bueno, trucos ya se ha aprendido, imagino, un montón a lo largo de lo que llevamos de curso, que son ya unas pocas horas, pero en esta sección te voy a contar el cómo lo utilizo yo y el cómo realmente le saco el partido que le saco. Entonces, siempre que apliquen las técnicas que te voy a ir comentando, vas a conseguir que suene bastante mejor. Vamos a utilizar, digamos, la galería básica que te viene con Nexus, ninguna expansión aparte, sino todo lo que te viene según tú te lo compras, la versión, digamos, básica, es lo que vamos a utilizar. Para que veas lo que podemos hacer con él, simplemente con el material de partida que, quieras que no, es el más antiguo y es el más, digamos, el que menos calidad tiene, evidentemente, porque es lo que te viene de fábrica, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cerrar un poquillo todo. Vamos a darle aquí un guardar. Vamos a poner las pistas muteadas también. Y vamos a añadir una nueva. Esta nueva, vamos a meter Nexus. Vamos a ponerlo por aquí. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo primero, el limitador. Dynamics Brigwall Limiter. Y lo segundo, un ecualizador o un analizador, y lo puedes tener todo junto en ProQ. ProQ lo ponemos por aquí abajo. Nexus lo vamos a poner un poco más pequeñito. Venimos aquí, le decimos 100, cerramos y abrimos. Entonces, vamos a ir a librería y vamos a entender un par de cosillas. Hay muchos de los sonidos que son varias capas juntas. Cuando venimos aquí a Mix Layer veremos un montón de capas. Si venimos por ejemplo a Dense Leads y ponemos cualquiera de ellos y venimos a Mix, vemos que en Layer tenemos un montón de ellas. En concreto
esta capa, o sea, este preset, digamos, son nada más y nada menos que 4 capas juntas. Normalmente estos sonidos suelen tener problemas de cancelación de fase porque son capas muy parecidas, tal y cual, y dan un resultado un poco confuso. ¿Qué hago en situaciones como esta? Bueno, en situaciones como esta dividiría este sonido en distintas capas. Es decir, este sonido, si lo escuchamos, dame un segundito que me coloco por aquí lo que es todo. Este sonido, si nosotros en este punto apagamos todas las capas, como ves, por mucho que yo toco, le entra MIDI, pero no suena nada. Entonces ahora en este punto es cuando podemos empezar a ver cada uno de los elementos de forma individual. Si yo pincho aquí, veo que tengo esa capa, veo que tengo esa y esa. Que puede ser que todo junto te sirva, pero ya te digo que el problema de que suenen así como de huequecillos, que luego en contexto te pueda llegar a sonar pues no del todo bien, es justamente por la suma un tanto extraña que hace Nexus. Entonces aquí tú puedes decidir si alguna de las capas te gusta de forma individual. Yo, por ejemplo, esta capa de aquí abajo, como ves, sí que puede llegar a sonar bien. Si ponemos todas otra vez para ver cómo suenan el sonido original, fíjate que de sonido, mucho sonido demasiado. Así podría valer. Como ves, así suena mucho mejor, suena más limpita y suena más centrada. Nos estamos quedando solo con esta capa, estamos quitando el phaser y quedándonos con ella. ¿Cuál es el problema? Pues que le falta un pelín de volumen, que podríamos recuperarlo aquí. Pero como no me gusta llevar los parámetros tan forzados, ¿vale? Yo te recomiendo más que vengamos a lo que son los efectos y te vienes, por ejemplo, aquí, pruebas a levantar input gain. Le damos un poquito más de delay mix, un 30 o una cosa así. Un poquito más de decay, nos ponemos en modo room.
Como ves en este punto, podemos, digamos, elegir si dejarlo solo con decay, que queda muy bien, y también con un poco de ataque. Tendríamos una segunda opción. Este sonido lo estamos creando simplemente quedándonos con una de las capas dentro de lo que era este preset. Entonces ahora nos vamos aquí a síntesis 0.17, pues hacemos doble clic aquí, 0.18, le ponemos Alex Lito LD, no sé, cualquier cosa, trans 001, por ejemplo. Botón derecho, save, y aquí lo tendríamos. Lo que te digo, esta sería una opción, y con ataque tenemos esta opción que también es bastante bonita, así que doble clic, le ponemos aquí 19 y le ponemos aquí, por ejemplo, 2, enter, y botón derecho, save. Y entonces de esta forma podemos ir quedándonos con realmente elementos dentro de lo que es todo lo que nos brinda Nexus, que suene más centrado y un poco en el rango de frecuencias correcto, sin que sea la barbaridad de sonido que llevaba, por ejemplo, ese preset que hemos cogido, ¿vale? Muchas veces pensamos en multicapa y se nos va la cabeza y empezamos a pensar en meter más y más y más y más y más. Y claro, aquí si utilizamos ese sonido ya tenía 4 capas, ya era demasiada frecuencia. Es mucho mejor quedarte con una de ellas. Y como ves, aplicando la técnica de la envolvente del filtro y un poquito levantando el volumen y regulando los efectos y demás, conseguimos un sonido mucho más centradito y mucho más musical y natural que el original. Así que nada, llegamos hasta aquí en esta clase. Soy Alex Track One y en la siguiente te cuento mucho más sobre Nexus. Adiós.